Bienvenidos a ustedes al estudio de la vida de Cristo de nuevo. Aquí estamos en otra sala de clase. Fue de que tuve que grabar esto en diferente hora y por eso es un poco diferente. Pero espero que estén bien y de que los encuentro en las bendiciones del Señor. Aquí hace frío hoy día, mucho frío. No sé dónde están ustedes, me imagino que están en otra parte del mundo de que no hace tanto frío, pero aquí ya se ha caído mucho nieve y hace frío. Pero ojalá y que hay calefacción, lo bueno es que eso vamos a seguir adelante. Hoy día voy a estar en Marcos capítulo 6. Por favor, abran sus Biblias al Marcos capítulo 6. Marcos 6. Terminamos hablando de los castigos que tuvo Jesús o dijo Jesús contra las ciudades que no aceptaron al mensaje de las personas que Él envió. Terminé la clase antes de que Él envió 70 personas, fueron a predicar y Él dijo a ellos que si te reciben, pues bienvenido, y si no, pues entonces no, y hay los que no lo recibieron, pero a ellos hubo castigo. Vamos a hablar un poco más de eso hoy día aquí en Marcos capítulo 6. Entonces, me permite por favor orar y de ahí nos comenzamos por la enseñanza. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Por favor, bendíceme, denme sabiduría en cómo enseñar esto de una manera que se ayuda a los que están escuchando. Por favor, Señor, denos un buen tiempo en cuando abrimos tu palabra. No hay mejor cosa que se pueda hacer sino estudiar tu Biblia, porque nos hace ser mejor personas, nos hace entender cosas mejor, nos hace hacer buenas decisiones, tener sabiduría. Y es su deseo que estudiamos tu palabra. Y por eso dice, estudia, lea, y causa que estas letras se lean en las iglesias. Entonces vamos a estar aquí leyendo estas cosas y por favor ayúdame. Otra vez deme sabiduría, por favor, Señor. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice Marcos capítulo 6, comenzando en versículo 1, y llegando al día de reposo, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y qué sabiduría es esta que es dada y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vestiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Vamos a ver una cuenta de 2 ciudades. La cuenta de 2 ciudades. Número 1. ¿Os puede decir mejor la historia de 2 ciudades? Vamos a ponerlo de una manera algo dramático, si me permite. Aquí nos acordamos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y aquí entonces Jesús está enviando a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio.
Y dijo él que estando en Nazaret, una ciudad de Galilea donde él estuvo, donde él se creció pues y a donde le criaron. Y aquí pues también dice que lo menospreciaban. Su gente, su parentela, sus amigos, la gente que le conocieron a él, lo menospreciaron. Dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo del carpintero? Y sus hermanos están con nosotros y sus hermanas también. ¿No es este hombre el que conocemos? ¿Cómo es que él tiene tantas palabras que decirnos? Lo menospreciaron porque lo conocieron antemano. Y por eso Jesús dijo que un profeta tiene honor, pero en la casa y en su parentela y entre los parientes y la familia no tiene. Porque lo conocen. Siendo familiar con él, no pueden ellos pensar que sea de tal manera el Salvador del mundo y el Mesías porque lo conocieron. Les hizo difícil pensar que sería posible reconocer de que él es el Mesías. Es un paso que para ellos fue difícil hacer. Entonces, les dijo que no hubiera. Quiero meter esto también porque tal vez estoy hablando con mucha gente que conoce mucho del catolicismo. A María le decían que le da la Iglesia Católica un nivel que no se encuentra en las Escrituras. Y aquí vemos esto otra vez. A María le dicen que ella fue virgen hasta el día de su muerte y de que no tuvo relaciones con hombre hasta que se murió. Pero aquí vemos que que Jesús pues tuvo hermanos y tuvo hermanas. Entonces, por menos tenía 5 hijos después de que tuvo a Jesús. Entonces, aunque era virgen cuando tuvo a Jesús, ya después de que tuvo a Jesús, ella y José tuvieron una relación normal en el casamiento, tuvieron hijos, pues, y sus hermanos y hermanas están aquí. Hasta que entendemos que los libros de la Biblia fueron escritos también por la mano de sus hermanos. Entonces, ¿cómo es que María puede ser virgen hasta el día de su muerte si es que tuvo ella hijos? Al menos que dice la Iglesia Católica que fue virgen también con ellos. Y si eso es cierto, entonces tenemos varios Mesías, porque el profeta Isaías decía que una virgen va a dar a luz a un niño, un hijo, y eso fue Jesús. Así que entendemos que es necesario, lógicamente, que María tuviera hijos por relación con José, cual no hay nada mal con eso, pero la Iglesia Católica pone sobre los sacerdotes también de que no se pueden casar, no se meten en esa relación, y también le ponen eso a María. Le hacen a María una mediatricia, o sea que ella es intermediana entre los hombres y a Dios, tanto como es Jesús. Le dan a ella tanto lo que dan a Jesús, hasta más. Pero eso bíblicamente pues no estamos de acuerdo porque así no dice en la Biblia. Entonces María no era virgen cuando se murió. María vivió una vida usada de Dios aquí en este mundo y tuvo una vida normal. Era una judía, tenía una familia judía normal. Vivió aquí, fue buena persona, hizo la voluntad de Dios, aunque a ella le iban a decir cosas malas, pensando de que ella tuvo relación con un hombre fuera de siendo prometida con José. Entonces iba a sufrir muchas cosas, pero aún lo hizo. Entonces entendemos que María era un buen ejemplo para las mujeres. Y para nosotros también, porque su vida demuestra mucha fe. Aparte de eso, pero desde ahí, así como muchas de las personas en la Biblia, José, Daniel, los que demostraban mucha fe, y era gente que, aunque iban a sufrir tantas cosas de las manos del hombre, pero hicieron la voluntad de Dios. Igual María, y por eso María es un buen ejemplo de nosotros, pero no es una intermediana. Dice la Biblia que no hay nomás porque hay un Dios y un intermediano entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Así que Jesucristo es el único intermediador entre Dios y los hombres. Así que eso cancela a todos los santos, a María y todo eso. Jesús únicamente y solamente y suficiente es el único mediador entre Dios y los hombres. Ok, seguimos otra vez aquí. Por decir esto, Jesús, regresamos aquí, dijo que hay gente y ciudades que no te van a creer, que te van a tratar mal, que vas a ser tú perseguido por estas ciudades y esta gente, y va a haber otros que sí. Y él dijo de las ciudades que le iban a tratar a ellos, pues a los que él mandó mal, que se les va a ir mal en el día del castigo. ¿Cómo se les va a ir mal? Nos da aquí un ejemplo.
Vamos históricamente muchos años atrás, no de aquí atrás donde está Jesús, pero hasta más, hasta en los días de Abraham. Y vemos aquí a Lot, su primo, su sobrino. Y Lot estuvo con Abraham, y con ellos, cuando la tierra no era suficiente para sostener a los dos, se separaron. Abraham se fue a un lado y Lot se fue hacia la llanura de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que en los ojos del Señor los hombres de Sodoma eran malos en exceso. Eran homosexuales. Eran, sí pues, homosexuales. Y en los ojos de Dios eso es un pecado horriblemente mal, hasta que se dice en la Biblia que es una abominación. No podemos decir más de lo que dijo Dios. Ese pecado es abominación en sus ojos. Hay pecados que en los ojos de Dios son peores que otros pecados. Eso está en la Biblia y es cierto. Y el homosexualismo es una de esas cosas. Es en los ojos de Dios un pecado en exceso de los otros pecados. Algo horrible. Y nosotros que enseñamos las Escrituras no podemos decir algo al contrario. Hay iglesias hoy día que hasta aceptan a ellos, hasta que tienen a homosexuales conocidos de ser homosexuales en el púlpito enseñando. Eso es una abominación en los ojos de Dios, no debe ser. Debemos marcar a esas personas como pecadores. Y ahora, hay que entender esto. Hay que amar a esa gente tanto como los demás. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Él no puede aceptar el pecado. Y el pecado en sus ojos, pues, es tan mal como el pecado de cualquier otro. Así que hasta que una persona que está practicando la homosexualidad, si no llega al punto en entender que lo que está haciendo es un pecado, es una abominación en los ojos de Dios, y no se arrepienta de ese pecado, y con eso entonces se doble y acepta a Jesús y su sangre derramada para tapar a ese pecado y los otros pecados, entonces no puede ser salvo. ¿Pueden ser salvos? Por supuesto que sí, como cualquier otro. Pero eran homosexuales. Entonces, ¿qué pasó en esos días? No, pues Lot, vinieron unos hombres a la casa de Lot, y se fueron ahí para averiguar lo malo que estaba pasando. Lot era salvo, y es un ejemplo Lot de una persona que está en el mundo, tratando de ser un parte del mundo y un parte de las cosas de Dios en cuando no se puede. Pero estamos ahí y vemos que en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando fueron esos ángeles a la casa de Lot, se vieron los hombres malos de esa ciudad, esas abominaciones, los hombres que eran en los ojos de Dios tan abominadores, pues. Y vieron a estos hombres entrar en la casa de Lot. Fueron esos hombres malos, horriblemente malos, llenos de la carne, llenos de la lujuria, llenos de todo esto, queriendo ellos llenar la lujuria de la carne, y en continuo eran ellos acostumbrados de hacer lo que quiso la carne. Y no tenían esto de refrenar a la carne y decir que no. Hay mucha gente así en este mundo. ¿Cómo es que uno debe de controlarse? Pues a forzarse a controlar. Debe uno controlarse. Cuando hay algo que no debes ver, contrólate y no lo ves. Si hay algo que no debes hacer, contrólate y no lo haces. Pero la carne dice que no, pues yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Estos hombres estaban acostumbrados de que cuando la carne decían hacerlo, lo iban a hacer. Se asomaron a la puerta, vieron a estos hombres y los querían de esta manera. Es horrible, horrible, es algo feo. Bueno, no importa lo que yo pienso, pero en mis ojos, te voy a decir en serio, es algo feísimo, algo feo, me da cosa. Pero es lo que querían hacer con estos hombres, desde ahí. Entonces tocaron la puerta y dijo los hombres a Lot: tráenos esos hombres que entraron en su casa, para que los conociéramos. Yo me imagino que los ángeles eran, no sé, pero los querían. Salió Lot porque Lot los invitó a estos ángeles en su casa. Me imagino que Lot entendía que estos eran representantes de algo celestial, algo divino, que fueron a visitar a él, o fueron hombres de buen conducto o de buen humor, eran ángeles. Se entraron en su casa, entonces él quería ser buen persona, y él quiso influir a los hombres que estaban afuera que no hicieran esto a estos hombres que entraron. Pero aún los hombres decían que tú vas a abrir la puerta, y si no, aquí vamos a quitar esta puerta de aquí y vamos a agarrarlos a fuerza.
Hay mucha violencia entre la homosexualidad y los homosexuales. Son muy violentos, por lo mismo de que son acostumbrados son gente que cuando la lujuria de la carne sube, obedecen la carne, hacen lo que dicen. Entonces, si el enojo se sube, pues ellos obedecen, ¿no? Si el querer de la carne, sexuales y eso suben, lo hacen, no saben controlarse. Y eso es una persona bien peligrosa. Bueno, salió Lot, trató de convencerlos de que no entraran, que no hicieron nada a estos hombres, pero aún dijeron que sí y lo iban a hacer. Entonces los ángeles agarraron a Lot, lo agarraron de afuera y lo jalaron para adentro, cerraron la puerta y castigaron los ángeles a esos hombres que estaban afuera de que sean ciegos. Entiende esto, aunque esos hombres estaban ciegos, aunque ahora no pudieran ver, aún dice la Biblia que querían buscar la puerta de la casa para tirarla, para agarrar a estos ángeles, estos hombres. Aunque eran ciegos, deberían de decir, ahora estamos ciegos, pues me imagino que algo aquí nos pasó mal, y cambiar su mente de lo que ellos querían hacer, pero se enfocaron en lo que quería la carne. Tanto se enfocaron, de que querían que a estos hombres, aunque ahora estaban ciegos, querían encontrar la puerta para seguir haciendo la cosa porque no pudieran parar. O pensaban que sí. Estaban enfermos de la mente. El pecado es lo que hace. Pues entonces querían entrar. Y es cuando los ángeles decían, agarra a tu familia y sálgate de este lugar, porque esos hombres son en los ojos de Dios una abominación, horriblemente pecadores. Y Dios va a castigar esta ciudad y los va a quemar. Dios lo va a hacer. Así que iban saliendo de la casa y trató a Lot a convencer a sus yernos y todo, pero no pudo. Le vieron a él como que lo estaban burlando. Se quedaron. ¿Por qué? Porque en esa ciudad también el sentido era de no controlar, de hacer nomás vivir tan así. Si la carne quiere hacerlo, hazlo así. Así era el sentido. Y hasta los yernos y la familia de Lot también tienen el mismo sentido. Pero Lot salió con su esposa y con sus hijas. Y se corrieron y se fueron. Dijo los ángeles, no ven para atrás. Ustedes siguen, no ven para atrás. Y es cuando estaban de suficiente lejano, es cuando Dios mandó del cielo fuego y quemó esa ciudad. Ahora dígame, si Dios quemó unas ciudades, me imagino que eran ciudades gemelos, Sodoma y Gomorra. Entonces quiere decir que Dios no está de acuerdo con la homosexualidad y de que los iba a castigar antes del castigo del infierno, pero de la misma manera, fíjese. Entonces, llegamos a la conclusión que lo que pasó así y qué pasó con la esposa de Lot vio para atrás y se hizo columna de sal. Dice unos históricos que esa columna de sal estuvo ahí por mucho tiempo y hasta que fueron a visitar a esa columna de sal, porque se hizo la esposa de Lot, columna de sal cuando ella vio para atrás, fue su castigo. Entonces estas cosas pasaron y tú dices, bueno, una ciudad horrible estas ciudades, no, pues dignos son para que se quemaran, pues así es. Pero después hay otra ciudad y esta ciudad está llena de otra clase de gente. Gente muy astuto. Gente está lleno su ciudad con sinagogas ornatas, sinagogas bonitas, hechos pero de bonito y todo de esplendidez, un templo gigante así. Él está hablando de la ciudad de Nazaret y otras ciudades de los judíos. Y ahí los judíos pues se paraban así, tan orgullosos en su religión, su ceremonialismo, su ritualismo, lo que ellos hicieron, pues estaban obedeciendo a la ley de Moisés, entonces se pensaban muy grande. Además, ellos estaban obedeciendo y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, somos judíos, tenemos este beneficio. Además, estamos obedeciendo a la ley de Moisés, somos discípulos de Moisés, nosotros sí. Y este hombre, hijo de carpintero, ¿cómo es que él viene a nosotros a hablarnos a nosotros que debemos arrepentirnos? ¿Quién es él? Él nomás es un carpintero, no necesitamos tu religión, vete para allá. Hubiéramos tirado a usted de la montaña cuando tuvimos oportunidad. Lástima que no lo hicimos, vete tú y tu religión, vete y no andas aquí ya jamás. Nosotros no necesitamos a ti ni a tu religión, vete. Y lo menospreciaron. ¿Qué dice Jesús? Que en el día del castigo, escucha esto, dice él,
pase peor para esas ciudades que se pensaban tan altiveces de ojos por su religión que a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fíjese. A últimas llegamos a esta conclusión, que en el día del castigo, mejor fue ser un homosexual que ser un judío justo y religioso en esos días. Fíjese eso. Es lo que dice Jesús. Entendemos algo aquí. Una cosa muy importante entender es que si no hay un castigo final, nada de lo que dijo Jesús aquí y nada de lo que hicieron los judíos y los de Sodoma y Gomorra no tienen ningún sentido para nada. Si es que no hay un castigo final. Pero sí la hay. Dios es justo y nos dice en la Biblia que Él justa y Él también justifica. Él pasa a juicio, Él tiene el derecho, es Dios. Entonces Él tiene el derecho de juzgar a quien Él quiere juzgar. Y Él dice que Él va a juzgar a las personas que le desobedecen a Él. Y de que hay niveles de castigo. Y las personas que tenían más oportunidades y las personas que tenían más luz, y aún no aceptaron, van a ser más castigados a los que menos tuvieron. Sodoma y Gomorra, aunque eran horribles, pero un pecado horrible en los ojos de nosotros tal vez y de los que estaban en ese tiempo. Pero no tenían un predicador. Ahí estaba Lot. Lot no estaba haciendo nada. Y si entendemos que no iba a quemar a la ciudad si hubiera 10 justos en esa ciudad. Abraham platicaba con Dios y decía que no quemas a la ciudad porque ahí está mi sobrino. Si hubiera 10. Y dijo, Señor, si hay 10, no lo quemo. Entonces, ni 10 personas eran justos en esa ciudad. Ni 10 tenían. Ni 10 personas en una ciudad eran capaces de traer luz a esa gente. Entonces no tenían mucha luz, solamente un poquitito de luz tenían ellos y esos ni siquiera querían. No tenían mucha oportunidad, no lo tenían. Pero los judíos estudiaban las escrituras. Veían lo que decía aquí en la ley, pero no se perseveraron, no se dieron cuenta del sentido. Y cuando vino el Hijo del Hombre al mundo, no lo recibieron. Porque no querían arrepentirse. Ellos se pensaban que no eran tan pecadores como los de Sodoma y Gomorra, y tal vez en los ojos de ellos. Pero en los ojos de Dios hay un pecado que no se perdona, y eso es cuando el Espíritu Santo de Dios llega a una persona con el Evangelio y lo está dando convicción que se acepta estas cosas y se arrepiente de sus pecados y no lo hace. Entiéndeme, por favor. Por la autoridad de estas Escrituras, a los que están escuchando mi voz ahora, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tal vez eres tú católico, y tú dices, no, pues yo soy católico, y yo soy de esta religión desde el principio, yo soy orgulloso de esto, yo de color de hueso soy católico, y yo me voy a quedar aquí, no me importa lo que tú dices. Y no se da cuenta que en las Escrituras el catolicismo está al contrario de muchas maneras, y hay los que le están dando luz y no quieren, lo rehúsan. Dígame, ¿será igual el castigo? ¿Será peor para esa gente que a los pecadores horribles que no tienen luz? En los ojos de Dios, sí. Mire lo que dice Jesús. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entendemos algo muy fijo, muy importante, que Dios es muy serio. Cuando Él se habla del Evangelio, debe uno escuchar. Pero lo que no quiere hacer el ser humano, no quiere arrepentirse, no quiere pensar que es tan mal. Para un judío, decir que sus pecados son tan malos como los homosexuales. No. Para llegar a ese punto no, porque todo su sistema de religión está basado en probar que son mejor que los demás. Igual los católicos. Igual cualquier religión. Cualquier, bautista también, no importa. Porque a lo mejor hay ya esa oportunidad de ser tan orgullosos que uno piensa que es mejor que a los demás porque son de esta religión. No, Señor. No. Al contrario,
Cada persona se salva individualmente fuera de la iglesia. Cada persona a Dios. Pero hay los que por su religión piensan que son mejor a los demás. Pero cuando viene el juicio, se van a dar cuenta y van a tener un nivel peor. Dice, más tolerable, entiéndeme, sería el castigo a los de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad que rehusaron la luz y no querían arrepentirse. Es un foro de pensar muy diferente, pero nos está diciendo algo muy fijo aquí. Pero es porque es de seguro. Los judíos no tenían excusa por su ignorancia. No pudieron decir ellos a últimas que eran ignorantes. Los de Sodoma y Gomorra por lo menos tenían esa excusa. Aún hay castigo para ellos. Aún el infierno si es que no se arrepienten. Pero un nivel no tan mal. Obviamente hay niveles de castigo, de nivel de sufrimiento en el infierno. Obviamente. Y aquí dice, y si no hay un castigo final, no tiene caso esto. Pues si no hay un castigo final, entonces ¿qué? Los que hicieron algo mal, pues que siguen haciendo lo mal, ¿qué? ¿Y qué? Se van a morir y es todo. Y los que están haciendo bien y sintiéndose muy orgullosos de su religión, que se quedan haciéndole ¿qué? Si no hay un castigo final no hace diferencia. Todos somos igual. Pero si hay un castigo final, entonces hay uno que castiga. Y a ese, su mente, queremos tenerlo. Queremos saber, porque Él es el que se va a castigar. Si uno va frente del juez, le gustaría saber cómo es la manera en que el juez juzga, para saber cómo se le va a ir. Entendemos aquí que así es muchas veces, que uno piensa que está bien con Dios porque tiene su religión, pero a últimas no ha aceptado la luz. Sodoma y Gomorra no tenía predicadores, no sabían de las consecuencias de su pecado, pensaban que no estaba nada mal, no tenían la palabra de Dios, no tenían servicios en la iglesia, no tenían nada. Pero así y cuando salieron a predicar, dijo Jesús, y nos dice aquí que aún historia de dos ciudades, una ciudad o gente, grupo de personas que no saben de las cosas de Dios, que no han tenido la oportunidad, van a tener castigo. Pero otra ciudad vemos que ha tenido luz, ha tenido de saber de las cosas de Dios, pero aún no lo recibieron, pero tendría peor castigo en el infierno que a los demás. Muy importante esto. Porque hay muchas personas que en este mundo se piensan muy justos en su religión, en cuanto a últimas, pues así no lo es. Cuando el hombre, el Hijo de Dios, quiso desear salvar al hombre, era su meta. Entonces, cuando Él salió y habló y predicó y enseñó en las sinagogas en los sábados y así, es lo que hizo Jesús. Pues Él se fue, pues, andaba con sus discípulos viviendo, teniendo que vivir y todo eso. Mientras iba, pues, daba el evangelio, se fue a las sinagogas los sábados a predicar y enseñar en las sinagogas a los judíos. Y es lo que hizo Él, mucho así como debe ser una iglesia. Y pues hay algunos tienen el querer de defenderse. A lo mejor se dan cuenta de esto y se quieren defender. Muchos cuando escuchan el evangelio, cuando escuchan de que son pecadores, que cada hombre es pecador, pero ellos son pecadores, y de que el castigo del pecador es una eternidad en el infierno, pero se pueden arrepentirse y pueden decir que sí es cierto, soy pecador y no importa la religión en que me crearon, no importa nada de eso, lo que importa es que yo soy pecador y yo un día solo voy a estar al frente y la religión que tengo yo no impresiona a Dios eso, porque Dios sabe mi corazón. No, pues sí es cierto, y se humilla uno y dice de corazón, no, pues sí es cierto, Señor. De corazón yo me arrepiento, porque yo sé que tú conoces a mi corazón y que mi corazón es negro con el pecado, aunque me crearon en una religión. Y así que no es malo la religión, tiene sus cosas buenas.
Pero cuando pertenece a la salvación, cada persona se salva individualmente a Dios. Y tiene que llegar a esa conclusión. Que a mí no me importa cómo crearon, a mí no me importa todo esto, lo que importa, a mí no me importa porque a Dios no le importa. A lo que a Él le importa es que cada individuo de corazón se arrepienta, se reconozca que es pecador. Y es un paso difícil para mucha gente porque se quieren defender. Y hay los que se defienden. Aquí vemos un ejemplo de esto en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, comenzando en versículo 25, voy a leer hasta 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, diciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí se puede decir un abogado, un doctor de la ley, intérprete de la ley, se levantó y dice aquí para probarlo, no porque quiso saber, quiso probar al Señor. Y dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Con qué cosa que tengo que hacer para tener por herencia la vida eterna? Viendo a lo mejor Jesús, que era un doctor de la ley, dijo, ¿qué dice la ley? Y le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, tu vecino. ¿Qué dijo Jesús? Bien. Has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, vete, hazlo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo a como te amas a ti mismo. Si tú hagas eso, ganarás la vida eterna. Pero aquí está la cosa, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha amado a Dios con toda la fuerza y con toda la vida y con toda la alma y con todo esto y con toda la mente y además ha amado a su prójimo como ama a uno? Dígame quién. Ninguno. Ninguna persona aquí en este mundo ama a los demás, ama más a los demás que a uno. Ninguno. No es parte de la naturaleza del hombre y por eso proviene todo el pecado. Dice la persona, no, pues lo que tú tienes también es para mí. Si yo puedo manipular la situación para robarte de ti, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y justo. No, pues tengo esta ganancia. O manipular la situación, o lo que sea. Hijos manipulando a la riqueza de los padres y el hombre manipulando a la situación, tratando de tener ganancia en este mundo. Y menospreciando a los demás no importa, porque uno ama a uno. Y si puede ayudar a los demás, pero no lo hace, porque dice, no, pues no tuviera yo suficiente para mí. No, yo no puedo. Tengo hijos en casa, pero yo no puedo hacerlo, porque es la naturaleza del hombre y se justifica en eso y hay excusa. Entonces cuando Jesús dijo eso, bien has dicho, hazlo y verás, pero el hombre sabía que no lo había hecho. Entonces, para defenderse a sí mismo, dice aquí, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entiende esto, él no dijo, no, pues sí es cierto, pudiera haber dicho, debo amar a mi prójimo como que me amo a mí. En vez de enfocarse si él ha amado a su prójimo en vez de enfocarse en sí mismo, en lo que él se había hecho, sí o no, prefirió averiguar y preguntar y justificarse en el objeto o en la persona en que debe uno aportarse que en su comportamiento. Perdón. Entonces, como esto, que una persona que tiene necesidades. Dice la ley que un prójimo, que si es mi prójimo, debo amar a él como a mí mismo. ¿Ok? Entonces, no lo he hecho. Hay dos maneras que uno puede decir, estoy mal, no lo he hecho. Aquí era mi prójimo y no la hice. Uno puede decir eso o puede decir, bueno, tal vez no lo he hecho a todos, pero tampoco todos son mis prójimos. ¿Verdad? Entonces, en vez de averiguar si él había hecho estas cosas, quiso entonces preguntar y justificarse en decir que pues, no todos son mi prójimo. Entonces, si él puede decir que nadie es mi prójimo,
Entonces él a los que no ha ayudado puede decir que bueno, no los ayudé, pero la ley dice que yo debo de obedecer a mi prójimo. Si no es mi prójimo, no lo tengo que obedecer. ¿Ves cómo se manipula la situación? Con esta pregunta dio Jesús una parábola que ahora se reconozca como la parábola del buen samaritano. Y lo voy a leer aquí porque y luego vamos a llegar a algunas conclusiones de esto. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No nos dice a la descendencia de este hombre, no nos dice si era judío, si era samaritano, no nos dice nada, nomás era alguien que se fue de una ruta de Jerusalén a Jericó y mientras se cayó a ladrones y lo quitaron todo y lo dejaron ahí para morirse, bien bofetado. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ahora este es judío, y viéndole pasó de largo, viendo lo que pasó, pasó de largo. Asimismo un levita, también judío, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, viéndolo también, lo vio, sabía. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido de misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo. Y todo lo que gastas de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y vamos a seguir aquí. Pero así que esto es lo que pasó. Y Jesús está contestando a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Aquí entonces vemos que ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él dijo bien de la ley y se quiso justificarse y dijo Jesús, y no contestó Jesús. Cuando él preguntó también jamás ¿quién es mi prójimo? Jesús no contestó con la ley. Él contestó con esta parábola. Él quiso de que el hombre viera, no de que él de su naturaleza se puede decir que obedeció la ley, sino de que la naturaleza del ser humano es de ser malo y no bueno. Y él tiene la misma naturaleza. Entonces, teniendo esta misma naturaleza, entonces es pecador. Quiso entonces que Jesús quiso de que este hombre conociera de que por naturaleza es un pecador, que no importa si uno pone la mano bien en quién es el prójimo o no. La cosa es que uno no ha hecho lo que dice la ley porque no ha tratado al prójimo así como a sí mismo. Y se justificó diciendo que, bueno, no es mi prójimo, entonces yo no tengo que ayudar. Es como si uno fuera y viera esto y de que el prójimo no pues es mi vecino, es que vive al lado de mí. Y si solamente al que vive al lado de mí, entonces ese sí le ayudo, pero a los demás no. Entonces si yo estoy saliendo y está uno ahí tirado y algo ahí, y yo tengo aquí para ofrecerle ayuda, pero no lo hago, pues no tengo que hacerlo porque no es mi prójimo. Y se va y se justifica por no ayudar a esta persona porque no es su vecino. ¿Sería bien eso? No, eso indica que la naturaleza del ser humano es malo. Los judíos enseñaron que ningún gentil es el prójimo. Ningún gentil, ninguna persona que está fuera de la covenante de Abraham y de Isaac y de Jacob, cual es judío, es su prójimo, es su vecino. Entonces no hay necesidad de ayudar a ninguno de ellos. No se tiene que. Y este hombre fue abusado por sus enemigos. Él se fue de Jerusalén a Jericó. Iba, pues, no nos dice por qué estaba, no importa. A últimas fue bofetado por estos ladrones. Pero, según este hombre, debería tener amigo con este sacerdote y con este levita. Si hay alguien aquí en este mundo, siendo tan religioso, que deberían de demostrar compasión al que esté bofetado por sus enemigos, debe ser el sacerdote y el levita. Pero ¿qué pasó? Se fueron al lado. Tal vez ellos pensaban, no, pues la ley no me dice que tengo que hacer esto. La ley no me dice en particular que tengo que ayudar a este hombre.
Entonces, si mi naturaleza humana demanda que no le ayudo porque son mis bienes y lo dejo nomás, entonces lo voy a hacer y me justifico en haciéndolo. ¿Qué es lo que pasó? El sacerdote representa la ley. Representa a alguien que es un representante de la ley, pero no le hizo nada. Tanto como la ley no te puede decir nada. Si tú obedeces la ley a todo el punto, la ley no te salva. La ley no está ahí para salvar a uno. La ley está ahí para demostrar a la naturaleza humana que tiene uno. La ley está ahí para demostrar que eres pecador, no para que lo obedezcas para ser bueno, sino demuestra que eres malo. El levita es uno que enseña que mis buenas obras me salvan, porque el levita hizo buenas obras en el templo, fue un siervo en el templo, hizo buenas obras, ayudó al sacerdote. Pero vemos a últimas que el levita tampoco le ayudó, porque las obras no te ayudan tampoco. La ley no te ayuda ni obedeciéndolo, las obras no te ayudan, pero alguien vino, un samaritano, y le ayudó. Este samaritano no era necesariamente nadie en particular, no era del sacerdocio, ni era levita, pero vino y le ayudó. Esto representa a Jesús, esto representa también al cristiano que quiere a los demás, que se mueve por compasión. Viendo a una persona que tiene tanta necesidad, uno debe de querer de corazón ayudándolo, viendo de que puede ser que también esté en esa situación. Entonces llegamos a la conclusión de que si una persona tenga por la oportunidad de ayudar a alguien en sus dificultades, entonces debe de hacerlo. Así que cuando hay alguien para ayudar, pues debemos de haber hecho. Tuvo compasión, misericordia. Es la cosa que hace falta a mucha gente. Tiene falta de compasión. Dice, no, yo conozco. No. Pero debe tener compasión. Tiene la capacidad de ayudar. Por lo menos tienes palabras para ayudar a alguien, para animarlo. Y tú puedes también ayudarlo, hacer algo para ellos, para que no se sienten tan mal, que les ayuda a que sean curados, viendo de que puede ser tú en esa situación, pero no lo estás, es este hombre y quiere de diferencia. No, pues yo entonces le ayudo, debo. Y se lo llevó al hotel, pues, al lugar donde se fue. Al mesón, sí. Se lo llevó al mesón. ¿Qué representa el mesón? Pues el lugar donde los que están castigados y afligidos pueden ir para curarse. Esto representa a la iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde la gente en el mundo que están afligidos con dificultades y bofetados por Satanás en su pecado y todo eso, tienen donde ir para llegar a tener una cura. Por esto debe ser la iglesia. También estos tres, el ladrón, el sacerdote y levita y también el buen samaritano, representan tres filosofías. Tres filosofías políticas y tres filosofías de humanidad también. El ladrón representa el socialismo, el comunismo. Es una persona que dice que lo que tú tienes es para mí. Y yo no tengo lo que tú tienes, entonces tú debes dar a mí porque yo no tengo lo que tú tienes. Es una filosofía. Y dice que el Estado, todo debe de dar al Estado. Eso es socialismo, comunismo. Es un sistema político que dice que, mire, todos deben tener una bolsa. Todo lo que tú haces es para el bien de todos. Pero ese sentido no opera bien, no es bíblico, no es algo que debe de ser. Entonces, ese es un extremo, ¿sí? Pero ellos dicen que si tú tienes algo y si yo lo necesito, me lo vas a dar. A últimas son ladrones. Ahora, el levita y el sacerdote representan a capitalismo, pero sin Dios. Capitalismo es el otro extremo, que lo que yo tengo es para mí. Y si tú no tienes, bueno, perdón, pero debes tú trabajar mejor para esta cosa. Si tú no lo tienes, entonces lo que yo tengo es para mí. Individualismo, pero tanto de que no quiere dar.
Y se aumenta, y se aumenta, y se aumenta. Las personas que son así, pues aumentan más dinero, son millonarios, billonarios, trillonarios, y nunca es suficiente. Todo para mí, para mí, para mí. Individualismo al extremo. Hay un extremo aquí, todo el Estado, hay otro extremo aquí, todo el individual. Ninguno de los dos es cristianismo. Entonces llegamos a la conclusión que el samaritano representa a lo que es un sistema, se puede decir, de social, cuál es correcta. Dice que lo que yo tengo es mío, pero lo te ofrezco a ti, si es que tú lo necesitas. ¿Sí? No a fuerza, ¿ok? Y no para juntar, y no a fuerza. Entonces, si Dios me ha bendecido con algo, y si yo puedo ofrecer, este dinero puede ser, o lo que yo tengo para ti, mis servicios, lo que yo puedo hacer, si yo te lo ofrezco para ti, entonces me lo hago. ¿Por qué puedo hacerlo? Es porque tú tienes necesidad. Me lo hago. Pues, ¿por qué no? Pues aquí lo tengo. Tal vez Dios me lo dio esto para que yo te lo ofreciera a ti, para ayudarte a ti, tal vez. Eso es el pensamiento correcto. No tiene nada que ver con socialismo ni con capitalismo sin Dios. Tiene que ver algo en medio. Y los ladrones también significan una filosofía también de la humanidad. Representa del ser humano que el ser humano es malo, es pecadoroso. Ha sido el ser humano influido por Satanás y por una filosofía del pecado y está castigado el ser humano. Y los ladrones enseñan eso. También el sacerdote y el levita representan personas en este mundo que piensan que por su religión son personas religiosas y su ceremonialismo y su ritualismo y todo eso lo que ellos hacen les hace ser mejor que los demás, que a la última se están menospreciando a los demás porque no son como uno. Eso tampoco está bien. Pero el samaritano representa la humanidad, representa una persona que tiene a Jesús en su corazón. Alguien que tiene compasión a los demás porque Jesús tuvo compasión de él. Así debe ser. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Contestó pues Jesús la pregunta. Tu prójimo es alguien que tiene necesidad. Tu prójimo es cualquier persona que es menesteroso, tiene necesidades y tú los puedes ayudar. Ese es tu prójimo. Contestó Jesús así de esa manera. Entonces el hombre también dijo Jesús, ahora, ¿quién fue buen prójimo al que fue bofetado? Pues el que le ayudó, pues, lógicamente. Entonces él dijo otra vez, vete y haga esto. Él se defendió la ley, no dijo que la ley era mal, él defendió la ley, pero lo puso en el sentido correcto. El mundo está lleno de hombres que se cayeron de ladrones y necesitan ayuda, necesitan auxilio, y estamos aquí para ayudarlos. Otra cosa aquí, lo que sigue aquí pronto, aconteció que yendo de camino 38, Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Así que si todo... Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos también a alguien que está haciendo, ¿ok? Y tal vez Dios nos pone aquí enseguida esto para saber que uno está haciendo y sirviendo, pero también hay tiempo que debes hacer la cosa correcta, ¿sí? Aquí hay dos, María y Marta eran hermanos, la recibieron en su casa, de seguro también eran los discípulos con él. Entonces, si te imaginas trayendo a 13 personas mínimo a tu casa, les tienes que dar de comer y todo eso. Y también ellos recibieron a Jesús y sus discípulos en su casa de una manera que fue peligroso porque los judíos no querían a ellos. Entonces, por invitarlos a la casa, tampoco iban a querer a ellas. Pero María entonces se sintió muy responsable y ella estaba trabajando para servir, para asegurar que el Señor y sus discípulos tendrían lo que necesitaban. Pero María se sentó y estaba escuchando. También fue necesario eso. ¿Es necesario servir y ser responsable? Por supuesto.
Pero también es necesario de que uno siente y se escucha, también es necesario. La diferencia es esto. Marta estaba sirviendo, ¿sí? Pero dice la Biblia que tenía mucho, y que no pudo, pues, era mucho. Necesitaba auxilio. Y ella dijo, ayúdame, dile a ella que me ayude a mí. Esta palabra necesidad se utiliza de que uno necesita comer. Tiene esa necesidad, como que alguien tiene hambre. Es el mismo sentido. Ella tuvo, Marta, pues, necesidad, como que uno que tiene hambre tenía esa necesidad. Pero el Señor dijo que también fue necesario. María tuvo también necesidad y la estaba llenando. Lo que pasó con Marta es que ella pidió por auxilio del hombre. Dile a ella que me ayuda a mí, cuando en realidad lo que necesitaba es ayuda del Señor. También no reconoció su necesidad, no lo reconoció. Pensaba que necesitaba algo que no necesitaba. Y en realidad estaba distraída, porque es lo que pasa muchas veces, que nos turba. Estamos haciendo cosas buenas, pues, como ayudando como el samaritano que ayuda, pero debemos estar haciendo otras cosas y no lo hacemos. Es como que si alguien dice, no, pues yo tengo mi familia y tengo que proveer para mi familia, entonces el domingo no puedo ir a la iglesia. Somos responsables de proveer para la iglesia, sí pues, pero también somos responsables de ir a la iglesia. ¿Uno no puede hacer las dos cosas? No es cierto, sí puede. Y hay que poner a Dios primero. La iglesia es importante y necesitamos eso. La familia necesita también eso. Pero uno, aunque no está haciendo algo mal, pero no está haciendo la cosa necesariamente exactamente correcta. Entonces aquí vemos que Marta estaba sirviendo y haciendo cosas buenas, pero debería de haber hecho la cosa mejor. A últimas llegamos a esto. María no estaba echando la culpa a Marta. Marta estaba ayudando, sirviendo. María no dijo de que, no, pues siéntate aquí. Dile a ella que sienta aquí. No, pero Marta echaba la culpa a María. Pero Jesús utilizó esta oportunidad para enseñarnos que hay responsabilidades, pero tener tiempo para Jesús y para Dios es más importante y debemos de haberlo hecho. Me dio mucho gusto pues estar con ustedes otra vez. Que tengan un buen día y nos vemos para la otra clase. Adiós.